Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, empezamos la mañana con la reflexión del Santo Evangelio. Reflexión que nos ayuda durante el día a iluminar nuestro trabajo, nuestra convivencia, a iluminar nuestro corazón, nuestra mente. La palabra de Dios siempre tiene que decirnos algo nuevo cada día. Estás pasando una circunstancia mala, un momento difícil, pues la palabra nos anima. Ya sabemos cuáles son nuestras intenciones. Rezar por el fin de esta pandemia, por los que están enfermos y gravemente enfermos a causa de este virus, por los ya fallecidos, para que el Señor los tenga en su gloria. Y también rezando siempre por todas las almas benditas del purgatorio, sobre todo por las más necesitadas de la infinita misericordia de Dios. Y por supuesto por nuestra patria, el Perú, por una mejora política, económica, social y también de salud. Que Dios ilumine a las autoridades y ellos dejen llevarse por la sabiduría, la inteligencia, ¿no? Por los dones del Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio en el cual algo parecido en el día de ayer, ¿no? Jesús tiene que corregir a los discípulos, tiene que instruirlos bien. Y siempre los discípulos están en esa tentación de caer y después desacertar y después a veces acertar y seguir adelante. Eso también nos pasa en nuestra propia vida. A veces acertamos, a veces fallamos, a veces tenemos que corregir ciertos comportamientos. Y Jesús está limando en sus discípulos esos malos comportamientos, esas malas concepciones. Por ejemplo, ayer domingo, ellos decían: Señor, hemos visto a uno que está expulsando demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. ¿Qué están mostrando los discípulos? Egoísmo, intolerancia, partidarismo, querer segregar y votar a otros. Como no es de los nuestros, no merece hacer ese trabajo. Es decir, el discípulo todavía tiene enquistado el hecho de querer ser los únicos o querer ser los únicos y no necesitar de nadie más. Nosotros tenemos el poder, los demás no. Los otros son la competencia y la competencia no nos gusta a nadie. Pero eso es lo que muestran los discípulos. Hoy día los discípulos manifiestan otra cosa. Ahora hay otra posición. Como Jesús les dice vayan por delante, porque Jesús tiene que emprender un viaje hacia Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es el lugar donde Él entrega la vida. Ir a Jerusalén es prácticamente llegar a la consumación de toda su misión, porque ahí será crucificado el Hijo del Hombre, en la ciudad santa. Entonces Él envía mensajeros por delante, como siempre lo ha hecho. Enviar mensajeros era enviar a sus discípulos.
porque Él ya les había instruido el envío de ir de 2 en 2 y delegarles poder de sanar, curar, perdonar, resucitar, expulsar demonios. O sea, los discípulos ya saben ir por delante, ya saben lo que es una misión, pero no por eso lo saben todo. Siempre creemos saberlo ya todo, cuando sabemos a veces poco. Pero bueno, son enviados por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo. ¿Por qué? Porque entre samaritanos y judíos hay una diferencia. Hay una brecha que los separa, netamente religiosa. Samaria está al norte y Jerusalén al sur. Entonces, entre los del sur y del norte no se pueden ver. Y esto ya viene desde tiempo atrás. Entonces, como no se pueden ver, ellos van por una aldea de Samaria y como se enteran que son judíos, van hacia Jerusalén, pues los samaritanos definitivamente pues no lo reciben bien. ¿Por qué? Porque entre samaritanos y judíos no hay un tipo de relación amigable, cercana o de cooperación o solidaridad. Siempre un samaritano va a tener sus diferencias con un judío, con uno de Jerusalén. Por eso Jesús pone varias comparaciones en el Evangelio, o como la parábola, por ejemplo, del buen samaritano. ¿Por qué necesariamente tiene que ser el samaritano bueno? Si para los judíos o para los que están en Jerusalén, el samaritano no es bueno. Pero Jesús quiere reconciliar estas dos posiciones. Por eso pone al propósito un samaritano. O por ejemplo, cuando Jesús va al pozo de Sicar y encuentra a la samaritana y le dice, dame de beber. Y la samaritana le dice, siendo tú judío, ¿me pides a mí que te dé de beber? O sea, como diciéndole a la mujer, entre los judíos y nosotros no hay ningún tipo de relación. Hay enemistad. Entonces Jesús rompe esa brecha y al final la mujer le tendrá que decir, veo que eres un profeta. ¿No? Entonces, siempre hay una diferencia entre samaritanos y entre los judíos. Entonces esa brecha de corte religioso nota el Evangelio que está visiblemente, ¿no?, enconada en sus corazones el rechazo del uno al otro. Pues bien, no consiguen alojamiento, la gente no lo recibió, entonces lamentablemente hay una negativa. Y frente a esa negativa hay una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Inmediatamente surge del discípulo y de su corazón la intolerancia. Surge inmediatamente la determinación de exterminio, de cierta venganza. El discípulo se siente burlado y traicionado. Quiere hacer sentir su poder sobre ellos porque ha habido un cierto desprecio. ¿Y dónde está la enseñanza de dar la otra mejilla? ¿Y dónde está la enseñanza que nos dice Jesús? Amen a sus enemigos. Amen a los que los odian. Jesús no nos dice, hay que vengarnos de ellos. Nos dice que hay que amarlos. Pero para ellos parece que esta lección ha pasado por aguas tibias, superficiales en su vida, que no ha calado en su corazón. Y el hecho es, hay que exterminarlos. Entonces, no hay paciencia, no hay tolerancia. No hay tolerancia.
creen que para ellos la mejor solución es desaparecerlos, ¿no? Es como nosotros a veces tenemos actitudes así. Desaparece de mi vida y todo se acabó. Solucionado mis problemas. No, esa no es la solución. Son soluciones radicales, y las radicales, cuando todavía se busca la reconciliación, el diálogo, la conversación, hay que agotar todos los medios. Se toman posiciones radicales en cuanto al pecado, pero en cuanto a salvar al ser humano, salvar un matrimonio, un hogar, una familia, se agotan hasta los últimos recursos con tal de que no se la pide y se extermine una familia, una relación, una amistad, etc. Pues aquí Jesús ve que los discípulos no entienden, que veían de él su poder, pero no comprendían a fondo el misterio. Eso se recalca al final del texto, porque Jesús lo que hace es, frente a esa posición, reprenderlos. Ya me imagino que Jesús, ¿qué le habría dicho Jesús? Ustedes no entienden el Evangelio, no entienden mi vida, no entienden mi misión todavía, no comprenden este misterio. Entonces hay de parte de Jesús una lavada de cabeza para seguir diciéndoles que rompan la rivalidad entre samaritanos y judíos, que no sigan el consejo de otros que dicen: no te amistes, no te reconcilies, sigue peleado. Jesús no quiere eso. Jesús quiere a aquellos que aconsejen la unión, la reconciliación. Él sabe que su viaje a Jerusalén no es para condenar a nadie, ni siquiera a los enemigos, sino al contrario, es para reconciliar el mundo. Jesús deja una evidencia de su intención, y es precisamente la redención, que no importa el odio ni la venganza, ni tampoco es una redención sectorizada solamente para judíos, sino para samaritanos. Es una redención de toda la humanidad, judíos, samaritanos, todos serán redimidos, y no solamente algunos. Que entendamos en este Evangelio el hecho de Jesús, lo que nos enseña: tolerancia y no violencia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.